Hola amigos, aquí estamos otra vez, tú y yo juntos. Esta vez para hablar de inmigrantes, sobre los inmigrantes, sobre personas de carne y hueso con sentimientos que lamentablemente han debido abandonar sus raíces, han debido dejar atrás su país, sus afectos, su gente y emigrar a varias fronteras. El mundo es muy ancho, muy vasto. Como dicen los derechos humanos, el ser humano tiene la facultad, el derecho de viajar donde quiera, de residir donde quiera. Pero somos los hombres quienes hemos puesto reglas, quienes hemos puesto reglamentos, quienes hemos puesto fronteras y restricciones. Cuando uno emigra, sale de su tierra por diversos motivos. Personas que lo hacen porque son perseguidos políticamente, otros que se autoexilian económicamente debido a las políticas económicas, a la globalización, a la crisis, a la miseria, y son los que tienen la opción de salir. Pasó aquí en España. España es un país de inmigrantes. Por mucho que mucha gente lo desconozca, o si lo desconoce realmente, como no lo ha vivido, no sabe lo que eso significa. América Latina está poblada de inmigrantes españoles, de inmigrantes italianos, de inmigrantes portugueses, los hay de alemanes también, de suizos, de ingleses, de italianos, ya los he dicho. Y España es un gran inmigrante, no solamente ha emigrado a América Latina, también los hay en América del Norte, sino también dentro de los países de la Unión Europea, como es Alemania. Hubo una época en que los españoles se iban a Alemania a buscarse la vida. Hubo una época en que los barcos salían repletos de pasajeros que dejaban atrás con mucho dolor y con mucha angustia su tierra natal en busca de sueños, y se fueron al Río de la Plata y de allí fueron subiendo a los diferentes países de América. Y allí fueron acogidos siempre, sin ningún tipo de problema. Fueron abiertas sus fronteras, se les dio su sitio, su espacio. En su maleta traían sus sueños, su necesidad de tener un futuro, de labrarse un futuro. En Uruguay lo hicieron. En Uruguay, como ya dije en otra oportunidad, todos descienden de españoles o de italianos en su gran mayoría, aborígenes, nativos, indios, indígenas, como les quieran llamar. No quedó ninguno. En la época de la conquista fueron exterminados. Los charrúas eran los dueños y señores de esas tierras hasta que llegó el conquistador y bueno, pues pasó lo que pasó. Los últimos, como ya lo he dicho, murieron en Francia enjaulados, fueron traídos en un barco y exhibidos como si fueran algún tipo de animal extraño, raro, alguna especie rara. Murieron de tristeza. Muy triste que el ser humano desde los albores de la historia, y eso no se rementa a la época de la conquista solamente, sino a a toda la historia, siempre ha primado a través de la violencia. Ha utilizado siempre la violencia como instrumento para lograr sus objetivos. En alguna oportunidad me han dicho a mí que era comunista. No soy comunista, no. El comunismo tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Soy humanista, soy pro humanidad, soy pro gente. Me gusta la gente, adoro la gente y me gusta que la gente viva en paz, que viva en armonía, que pueda desarrollarse y llevar a cabo sus sueños, que viva con justicia, que viva libre como es su naturaleza, que pueda trabajar libremente, ganarse el pan y criar a sus hijos en libertad, educarlos, darles una educación. Me gustan las personas, me gustan los animales y las plantas también, pero esencialmente me gustan las personas y por eso las defiendo tanto, por eso defiendo la esencia humana.
Por eso me peleo muchas veces, a ver, pelear, entre comillas, ¿no? Con gente que es extremista, con gente que le da igual lo que le pase al vecino de enfrente o a la gente en general. Eso me duele mucho, me duele de verdad, porque todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos nacemos de la misma manera y todos nos vamos a morir de la misma manera. No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos en la tierra, nada. Lo único que nos vamos a llevar son nuestros sueños, las vivencias. Por eso hay que vivir la vida de la mejor manera posible, cada día como si fuera el último, para poder escribir una bonita historia, y que de esa bonita historia nuestros descendientes o la gente que nos conozca pueda regocijarse, pueda recordarla con alegría y no con tristeza. El egoísmo, la avaricia, la sed de poder, el materialismo es lo que ha infestado este mundo, es lo que ha infectado al hombre. Y de ahí los inmigrantes pasan por tantas humillaciones, por tanto oprobio, son despojados de sus derechos como lo fueron los esclavos en su época. Nada más que los esclavos, la diferencia era que fueron comerciados como si fueran cosas, no como si fueran personas. No se respetaba su esencia humana. Estaban obligados a trabajar, eran castigados. Un poco como ahora, en la época actual, en el siglo XXI, existe la esclavitud, disimulada, claro, por supuesto, porque el ser humano en algo ha evolucionado, pero existe. Y más ahora en España con la reforma laboral existe más aún, porque los que tienen la gran suerte, la bendición de tener un trabajo, deben de emigrarse por un salario que no es justo y en condiciones laborales y contractuales que no son las justas, que se alejan totalmente de, de las cosas que rigen en la Constitución, de los puntos, de los artículos que están en la Constitución y que deben ser respetados. La Constitución de este país obliga a que todos los seres humanos tengan determinado estado de bienestar y vivienda, trabajo, salud, educación, entre la mayor parte, ¿verdad? Algo que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo ni creo que tengan interés en que se cumpla, porque las reformas que han hecho han sido todas en contra de eso, en desmedro de eso. Los inmigrantes son los que han acusado la peor parte. En lugar de llegar a esta tierra y ofrecer sus brazos para trabajar, para hacerla más grande, más fructífera, más prolífera, pues se le han puesto trabas. Si no tienen papeles, bueno, pues son expulsados o si no, si hay gente inescrupulosa que le da trabajo, se lo da en condiciones deplorables. Los inmigrantes españoles y los inmigrantes de todo el mundo hacen el trabajo que los lugareños no hacen, en peores condiciones. En este país hay gente que vive en barrancones, hacinados, en la época de la recogida de la fruta, por ejemplo, que les pagan nada, nada les pagan, porque de verdad es una miseria lo que les pagan en condiciones infrahumanas y alimentándose mal, trabajándose muchas horas y sin ningún tipo de cobertura social. Pero el gobierno no les da papeles. Si no les da papeles no pueden conseguir un trabajo acorde, en orden, un trabajo legal. Para tener un trabajo legal el inmigrante tiene que tener un contrato de trabajo. Y para que alguien le haga un contrato de trabajo, pues debe tener papeles. Es el pez que se muerde la cola, ¿no? Siempre es así. Y una vez que tienen los documentos, pues también son maltratados por gente ignorante, por gente que desconoce la historia, que desconoce el pasado o de lo contrario es totalmente insolidaria e inhumana. Gente que despectivamente los echa, les dice vete a tu país, o les dice sudacas, términos despectivos. En mi país a todos los españoles le dicen gallegos,
pero por una razón de ignorancia, ¿no? Por una razón de no saber que en España hay muchas colectividades y que hay gallegos, hay catalanes, hay andaluces, hay valencianos, ¿vale? Pero es un término cariñoso, nunca es un término despectivo. Los sudacas aquí en España sí que son despectivos, ¿vale? Lo peor es que emparejan a todo el mundo. No saben discriminar ni determinar de dónde son, porque el de dónde son es lo que hace la diferencia. Y al igual que el resto de las personas, los inmigrantes, no todos son iguales, ¿vale? En una sociedad hay gente buena, hay gente mala, gente con valores, con principios y gente que no los posee ni los conoce ni les interesa conocerlos. Y los hay doctores y los hay ladrones. Y los inmigrantes igual. Son personas como todo el mundo, como usted y como yo. Como escritora escribí un libro que se titula Inmigrantes, un camino lleno de espinas. Es el mismo título que le puse a este vídeo, porque es así. En mi libro narro la historia de varios inmigrantes, gente que llegó a este país y que se debió enfrentar a muchas situaciones. Son historias de vida, historias de gente, eh, más o menos reales. Más o menos digo porque, bueno, están inspiradas en casos reales. Sentí la necesidad de hacerlo porque me tocaba de cerca. Yo, como ya les dije en una oportunidad, soy uruguaya de nacimiento, pero soy española. Mi abuelo era español, mi abuelo vino a luchar por este país y aquí murió, entregó su vida en el año 1936. y yo soy española, siempre amé esta tierra y hace muchísimos años que vivo aquí, estoy integrada aquí, mis hijos se criaron aquí, también son españoles. Pero sin embargo, yo soy una de las pocas que puedo decir que he recibido ayuda, me refiero a que me han recibido bien, dentro de todo me han recibido bien. He sufrido poca discriminación, pero sí que la he visto en otras personas. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Hay determinados colectivos de inmigrantes que vienen a hacer aquí lo que no hacen en su tierra. Hay muchos que vienen a delinquir. Esos no son los deseados. Eso no es la inmigración que necesita ningún país. Eso sí le podríamos decir, pues vaya a su país. Y en su país no van porque no se lo permiten hacer. Pero sí lo hacen aquí. Pero hablando de inmigrantes, indefectiblemente derivamos en la política. Hay partidos políticos que son totalmente xenófobos, los de derecha por lo general. Muchos inmigrantes debieron irse de este país a causa, a ver, políticamente, no es que los echaron, no, los instaron a irse, les instaron facilitándole, adelantarle el paro, por ejemplo, la operación retorno, para que se fueran. Lo que no se han dado cuenta, o si se han dado cuenta les da igual, es que este país, por la baja natalidad que tiene, me refiero a la natalidad de los españoles mismos, por la baja natalidad, en el año 2050 será una población totalmente envejecida. Y esa población envejecida, ¿cómo va a poder luchar para engrandecer este país? Para reestructurarlo, para que se desarrolle. No tendrá futuro. Será un país oscuro y sin futuro. Y si a eso le sumamos los casos de corrupción, de fraude, de malversación de fondos que hay, y que la gente se ha empobrecido de tal manera que por supuesto las parejas jóvenes no piensan en tener hijos, entonces el futuro es muy negro. Para este país es muy negro. Los inmigrantes son necesarios. ¿Por qué? Porque hacen trabajos duros, trabajan duro, vienen a producir, vienen a pagar impuestos.
vienen a gastar el dinero que ganan, ¿vale? Eso reactiva la economía. Para que una economía de un país esté reactivada, necesita que la gente, la franja más grande de personas, tenga poder adquisitivo. Si no lo tiene, pues no, es difícil que se reactive la economía. Se puede reactivar para los grandes, pero esos grandes también, si no venden sus productos, si no tiene quien se los compre, va a llegar un momento que van a ir a la bancarrota, porque la gente de a pie necesita su dinero para pagar su alquiler, para alimentarse, para vestirse, para vivir, ¿m? Para comprarse las cosas que necesita en su vida. Y sin embargo, no se lo están permitiendo. ¿Por qué? Porque han hecho una reforma laboral negrera, una reforma laboral que tira por tierra todos los derechos ganados durante años de lucha por los antepasados, por los abuelos, por los bisabuelos, los que salieron a la calle a protestar y a ganarse sus derechos que les pertenecen por ley. Todo eso fue abolido ahora. Nos han dejado desnudos. Laboralmente nos han dejado desnudos. Qué lamentable, ¿verdad? Pues sí, muy lamentable. Por cierto, esto ha derivado en contratos basura, porque lo permiten, trabajos por horas, por días, por semanas, por meses, por una hora, y con unos sueldos de hambre, unos sueldos que nadie puede alimentar a su familia, ni sacar adelante a su familia, ni subsistir. ¿Cómo puede ser que un alquiler valga lo mismo que el salario mínimo interprofesional? ¿Cómo puede ser que con el salario mínimo interprofesional, que son 650 euros por ahí más o menos, una persona tenga que alimentar a su familia, cuando la canasta familiar, los productos básicos de una canasta familiar, está mucho más alto que eso? Yo le diría a esos políticos que vinieran a la realidad, que se despojaran de sus lujos, de sus salarios multimillonarios, porque esta gente gana muchísimo dinero, y vinieran a vivir con los 650 euros del salario mínimo internacional, o que vinieran a vivir con la ayuda que le dan a los parados. Este gobierno se jacta de que el paro ha bajado y nos miente sin ningún tipo de contemplación. Son mentirosos compulsivos. A ver, el salario no ha bajado. Lo que ha bajado son las personas que perciben las prestaciones porque las han agotado, ¿vale? Esas personas pasan a formar parte de las personas sin recursos, sin ingresos, a los parados de larga duración. Pero es mentira que el paro ha bajado. El paro no ha bajado. Este gobierno lo ha subido. Como también ha triplicado la deuda. En 4 años triplicó la deuda que tenemos. O sea que el gobierno que venga, que no sean ellos, claro, tiene la difícil tarea de gobernar y va a heredar una deuda que ninguno de los españoles hemos contraído. No nos consultaron, directamente la endulzaron. Este gobierno, podemos decir que prácticamente vació el fondo de pensiones. Se gastó un 40% del fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones es intocable. El fondo de pensiones es lo que asegura que el trabajador activo, cuando llegue a la fase pasiva, pueda percibir un salario con el cual poder subsistir. Pero toda esta gente que ha votado al PP, en su gran mayoría gente mayor, conservadora, porque es el contingente de gente que más manipula la derecha, poco amigo de innovaciones y de arriesgar, algunos, no todos. He conocido a muchos que tienen un pensamiento progresista maravilloso, igual a aquellos que salieron a la calle a luchar. Bueno, pues esa gente no piensa que si los fondos de pensiones no existen, va a llegar un momento que se van a quedar sin ellas. Gracias, gracias
a este gobierno de derecha. Este gobierno que ha destrozado a la sociedad. Ha recortado donde más le interesa recortar para poder someter y dominar a la gente. ¿Dónde recortan? En salud. ¿Qué pasa con la salud? La salud es esencial, sobre todo para la gente mayor, cuando más la utiliza. Entonces han quitado prestaciones, han reducido servicios, han reducido medicamentos. Hay mucha gente que se ha muerto por falta de atención. Hay mucha gente que ha empeorado su situación sanitaria debido al mal servicio. Esto lo hacen no solamente para dominar a la gente, sino para incentivar a la gente a que se vaya hacia la medicina privada. ¿Por qué? Porque tienen intereses de por medio, porque muchos de los dirigentes políticos actuales están vinculados a estas clínicas privadas. Y en una clínica privada, además de pagar una cuota para solamente tener derecho a que te atiendan, hay que pagar tickets de atención médica, tickets de medicamentos, tickets de pruebas. Y nadie de la gente, de la gran mayoría de la gente, ya sean pensionistas o jubilados o trabajadores, puede bancárselo, como decimos nosotros. Puede pagárselo, puede permitírselo. Otra de las reformas que han hecho es la ley de educación. ¿Por qué? Porque un pueblo ilustrado, un pueblo educado, no le interesa a ningún gobierno. Porque no les interesa que la gente sepa, que sea sabia, que se instruya. Entonces, si creamos un pueblo de ignorantes, hablando en el buen sentido de la palabra, ignorantes igual analfabetos, son más fáciles de dominar, son más fáciles de gobernar, son más fáciles de engañar. Eso es lo que han hecho ellos toda la vida. Pero ahora con más razón, han recortado. Entonces, lo que han hecho es recortar el futuro del país también. Porque la educación de nuestros hijos, o de los hijos de nuestros hijos, depende de cómo sea, de la calidad de educación. Y la calidad lamentablemente ha quedado a último lugar en la línea del listado europeo. No nos podemos enorgullecer de eso, lamentablemente, porque han retirado dinero, partidas, para financiar una educación laica, gratuita y obligatoria que debe de ser de calidad. Debemos de tener profesionales, los hay y muy buenos, pero las nuevas generaciones se van de este país. Se van porque aquí no tienen oportunidades. ¿Sí? Entonces, el recortar en educación nos lleva al mismo punto. El deseo, el afán de embrutecernos para poder dominarnos mejor. Entonces lo que están haciendo es creando una generación de personas cortas, de mente estrecha, con las cuales puedan pisotearlas perfectamente sin ningún tipo de problema, porque son personas que no se van a exaltar, son personas que no van a tener ambición. La generación de los ni trabajo ni estudio. Claro, ¿cómo va a trabajar y va a estudiar? A veces lo hacen porque sí son así, porque por su naturaleza o por su entorno no les interesa una cosa ni la otra, pero la gran mayoría sí les interesa. Y no pueden trabajar porque los trabajos que les ofrecen son indignantes, denigran, cuando en realidad el trabajo dignifica. Los estudios que les dan a veces ni se pueden pagar, porque educación gratuita, eso es mentira. Gratuita para el que no tenga un hijo y no sepa lo que tiene que desembolsar cada comienzo de curso. Entonces los gobiernos recortan en educación. Les quitan las viviendas a la gente. Se creó una gran burbuja en la construcción en la época del gobierno del PP de Aznar, donde se enriquecieron muchísimos constructores, muchísimos empresarios. Se lucró con eso. Era un apogeo de vender viviendas y vender y vender a precios desorbitantes. Viviendas que entonces valían 350.000 euros, pues ahora valen 100, porque se infló. Cuando eso se pinchó, ¿qué pasó? La crisis actual. Y toda esa gente que se ilusionó y que se sacrificó pagando sus hipotecas para tener un techo, para dejarles un techo a sus hijos,
se ve en la calle. Hay muchísima gente, muchísima, que ha perdido sus pisos. Pero lo más triste es que además de perder sus pisos, lo que no ha perdido ha sido su deuda. Porque las leyes de este país están tan mal legisladas que no conciben que encima de quitarle la casa a una persona, esa persona viva toda su vida con la deuda. A ver, si va a vivir siempre con la deuda, pues déjenle la casa, porque ustedes, los señores banqueros, se están lucrando por varios lados. Se están lucrando de esas viviendas desahuciadas porque las están alquilando. Entonces se están percibiendo lo que su propietario debería haberles pagado mes a mes y no les pudo pagar. Se están lucrando vendiéndola y a su vez manteniendo la deuda con la persona que puso todo su esfuerzo de vida, de trabajo y de sueños en una casa propia. Es inverosímil, realmente es inverosímil, pero es cierto. Es una lamentable realidad que se está viviendo y que ha llevado a la tumba a muchas personas que han preferido suicidarse, pero perder la vida en la desesperación de haber perdido su casa. Son todas muertes que pesan, que pesarán en la conciencia de los gobernantes, ¿no? Las leyes de trabajo, la reforma laboral, también formó parte de este recorte. Han recortado en prestaciones para los desempleados, prestaciones para la gente inválida, las pensiones de invalidez. Los aumentos han sido de sueldos realmente una tomadura de pelo. Este año se ha aumentado, porque había un año electoral atrás, un 1%. Un 1%. Cuando hemos sido testigos de que alcaldes, legisladores, políticos se han aumentado su sueldo un 30%. Vergonzoso. Realmente vergonzoso. Y la inmigración no agrava todo esto. No. Debemos dejar de ser elitistas. Debemos dejar de discriminar. Debemos sentarnos a meditar y pensar que no estamos solos en este mundo, que no solamente nos interesa lo nuestro, lo de nuestro entorno. Debemos preocuparnos por el mundo, por la gente que vive en el mundo, por todas las personas. ¿De qué me sirve a mí si yo tengo una gran fortuna y estoy cómodamente sentada en mi casa? En verano con aire acondicionado, en invierno con calefacción, con abundante comida en mi mesa. ¿De qué me sirve a mí si detrás de esa pared hay una persona que está durmiendo a la intemperie, que se está muriendo de hambre, que no tiene dónde cobijarse, que tiene frío? Como ser humano es denigrante. La codicia, la envidia, la sed del poder no conduce a buen término. Guerras y guerras en el mundo, muchísimas, demasiadas, han acabado con la vida de muchas personas inocentes, víctimas del poder. El poder corrompe, denigra. Por el momento, por el día de hoy, voy a ir acabando para que no se haga muy largo y no se aburran, y yo quiero que me sigan escuchando. Me gusta hablarle a la gente, me gusta acercarme a la gente y decirle lo que pienso y lo que siento, porque lo que quiero es despertar la conciencia de mucha gente y de ponerse las pilas, de que se pongan las pilas para luchar juntos por un mundo mejor, por un país mejor primero y después salir fuera por un mundo mejor, porque todos nos lo merecemos. Nuestros hijos se los merecen, el mundo entero se merece vivir en paz, en armonía, con trabajo, dignamente, y tenemos que lograrlo, juntos tenemos que lograrlo. Ha sido un placer y espero que todos los que me hayan escuchado hayan coincidido conmigo, y si no, bueno, pues a dejar sus comentarios. Me gustaría mucho recibir comunicaciones de ustedes, ¿vale? Les quiero enviar un abrazo muy grande y fraternal a todos
especialmente a todas las personas que están pasando necesidades, que se encuentran en la calle sin trabajo, sin techo, sin comida y sin esperanza. Para todos ellos, especialmente para ellos, un abrazo muy fuerte y mis deseos de que esa realidad cambie. Está en nuestras manos, está en nuestras manos y más que nunca en este momento crucial en el que tenemos ante nosotros seguramente unas nuevas elecciones. Por todos, para todos, por un país mejor, en armonía, con no más opresión, no más recortes, no más pobreza, no más miseria, con más humanidad, con solidaridad, con empatía por la gente. Yo creo que se puede, ¿verdad que sí? Hasta la próxima.